Gaitán, que nos habla de la historia con Argentinos sin domesticar, hoy con un tema que lo recordábamos hace un ratito en las efemérides. Un día como hoy, por decreto, se le da el nombre de Romildo Curiotti al cementerio de nuestra localidad. Seguramente se explayará muchísimo más comentando el porqué y la historia de don Romildo, ¿no? Aquí en nuestra localidad. Y Beto también hablando de otras historias. La historia del plomo, ¿leí bien? Sí. ¿De qué? ¿De cuál de los plomos que está detrás de cámara habla? No, de otros. Del plomo, Del diga. plomo, por Bien. favor. Bueno, Argentinos sin domesticar, la pausa y volvemos con mucho más. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y como siempre lo hacemos, y como hemos instalado en este año, la idea de incorporar las efemérides de nuestra ciudad. Es decir, nuestra ciudad ya tiene mucho de historia y queremos recordarlos día a día. Sobre todo haciendo hincapié en la base de este trabajo que me parece muy bueno, que todos podamos compartirlo, que se llama Efemérides de la ciudad de Brinkman, que ha sido elaborado por el Archivo Histórico Municipal. Hay un trabajo muy importante realizado, recabar datos, de buscar información, de tener un archivo fotográfico de muy buena calidad, a lo cual también insto a la población, si tiene fotografías, material que quiera compartir, y lo puede llevar al Archivo Histórico y ahí van a saber con toda la documentación que ustedes pueden aportar, preservarlo y mantenerlo sobre todo para las futuras generaciones, para que sigan conociendo parte de la historia de nuestra querida ciudad de Brinkman. Y bueno, justamente un 21 de marzo del 2007, por ordenanza municipal número 2120, se impone el nombre de una querida persona, quienes hemos podido conocerlo, de una querida persona de Brinkman como fue don Romildo Curiotti. A partir de esa ordenanza municipal, el cementerio tradicional va a pasar a llevar su nombre. Un hombre que se destacó no solo en el servicio que dio durante prácticamente toda su vida, sino también un hombre que se dedicó a la actividad política, tuvo mucha participación y que era justamente una anécdota que puedo contar de muy primera mano. Era muy, pero muy amigo de el fallecido ya ex gobernador José Manuel de la Sota, por ejemplo. Así que vaya nuestro reconocimiento al querido Romildo Curiotti y a toda su familia, recordando esta ordenanza que fue sancionada ese 21 de marzo del 2007. Bien. En el día de hoy vamos a desarrollar una columna que tiene que ver con una etapa de la historia argentina que, al ser muy reciente, muchas veces no se la aborda de una manera muy amplia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los años de plomo, los años de la violencia política en Argentina, la década del 70, finales de los 60 y la década del 70 del siglo XX. En aquella donde se establecieron algunos acontecimientos que marcaron, entre otras cosas, los antecedentes de lo que después va a ser la última dictadura militar, la del proceso de reorganización nacional. Estamos en un 21 de marzo de 1972, donde va a ocurrir uno de los hechos más luctuosos, más violentos de la historia reciente, contemporánea de Argentina, que inclusive todavía se sigue dirimiendo en algunos tribunales de la justicia federal argentina. El acontecimiento tiene que ver con el secuestro del empresario italo-argentino Salustro. Era el número 3 de la empresa multinacional Fiat y que fue secuestrado por un comando guerrillero del ERP. En aquellos tiempos, estamos hablando justamente de fines de la década del 60, principios de los años 70, el contexto histórico tiene que ver quién gobernaba el país. Se estaba desarrollando la dictadura de Agustín Lanusse, del general Agustín Lanusse. Y ya post-Cordobazo de 1969, la Argentina se estaba dirimiendo en un proceso que justamente lo hemos marcado de esta manera, ¿no? Años de plomo, años duros, donde había una corriente política llamada de la tendencia,
generalmente más de grupos jóvenes que adherían a las ideas de la revolución, una revolución socialista, y que elaboraron justamente la idea de por las armas llegar a un cambio en nuestro país. Waldemar Salustro, dijimos, era un dirigente de la Fiat, un hombre que había, por ejemplo, como curiosidad podemos decir, que había luchado en la resistencia contra Mussolini en la Segunda Guerra Mundial en Italia, héroe justamente italiano, y que después con los avatares de la vida va a participar en esta empresa multinacional Fiat, y era uno de los hombres más importantes de esta empresa, de la Fiat. Él era el número 3 a nivel internacional. El ERP, dirigido por Roberto Santucho, Mario Roberto Santucho, establecía distintas líneas de acción político-militar que implicaba, entre otras cosas, el secuestro político, donde, para algunos podrán recordar y otros los podemos informar, se establecían lo que se llamaban los juicios populares o las cárceles del pueblo, donde distintas personas que las organizaciones guerrilleras consideraban que habían atentado contra la actividad de los obreros o la represión hacia la clase obrera, podían ser juzgados por estos tribunales populares que claramente eran clandestinos. Así es como va a ocurrir el secuestro de este empresario. Y desde el principio toda la acción militar de este grupo guerrillero fue caótica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los testimonios, todo esto que yo les estoy comentando está publicado en un libro del autor Marcelo Larraqui, quien investigó justamente estos años de plomo, los años duros de la Argentina, y tiene distintas publicaciones. En este libro, donde él se refiere justamente al secuestro de Salustro, menciona, en base a testimonios de ex guerrilleros que participaron justamente en el secuestro, que toda la organización político-militar del ERP estaba desorganizada. Entonces algunas acciones estaban planteadas por la comitiva central y otras eran acciones individuales de algunas de las fracciones que integraban el ERP. La cuestión es que va a ser secuestrado. El objetivo era tenerlo detenido entre 48 o 72 horas, y si no se lograban los objetivos planteados en los requerimientos para su liberación, iba a ser ejecutado por este Tribunal del Pueblo en una de las denominadas cárceles del pueblo. ¿Qué eran las cárceles del pueblo? Eran casas clandestinas, donde tenían generalmente un sótano, y en ese lugar se lo alojaba al detenido, se lo sometía a un juicio popular, y si se lo encontraba culpable era ejecutado. Así había ocurrido, por ejemplo, con el general Pedro Eugenio Aramburu, que fue justamente la carta de presentación de la otra organización guerrillera de la Argentina más importante, que fue Montoneros. Todos estos hechos hacen a la historia argentina y que necesariamente necesitan una revisión histórica, pero también, como dijimos antes, tiene que estar planteada la resolución legal judicial. En síntesis, Santucho va a ser, Waldemar Salustro va a ser ubicado en distintos lugares de detención a medida que avanzaba la investigación, porque más allá del plan original de tenerlo detenido entre 48 y 72 horas, estuvo prácticamente 2 semanas detenido, y lo que hizo que distintos errores en la ineficacia del grupo que lo tenía detenido acelerara la investigación de la Policía Federal y del Ejército para tratar de recuperar y de obtener su libertad. Uno de los detalles fue que Salustro, en un momento de detención, pide enviarle una carta a su familia, y los de quienes lo tenían detenido le ofrecen un papel y una lapicera que era la que él utilizaba. Él escribe esa carta, se la mandan a la familia, y la policía, con el Departamento de Investigaciones y el laboratorio que tenía, pudo detectar que la tinta de esa lapicera que él usaba era una tinta especial. Por lo tanto, pudo establecer el radio de búsqueda de Salustro en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque hasta ese momento también se lo estaba buscando en la ciudad de Córdoba, lugar donde el ERP tenía mucha participación. Así fue como de a poco fueron cayendo distintas células de la organización guerrillera que fueron aportando los distintos datos. La resolución de este problema fue la siguiente: un poco de casualidad y otro poco
podríamos decir, de cierto misterio. La cuestión es que dos policías arriban a la casa donde lo tenían detenido y cuando golpean la puerta y piden identificación, se inicia una balacera y ahí dan los captores a conocer que tenían a Salustro detenido y que si no se iba a la policía rápidamente lo iban a ejecutar. Todo el barrio fue bloqueado por la Policía Federal y el Ejército y se inició un enfrentamiento tremendo. La cuestión es que cuando se produce una tregua para tratar de negociar, se produce en silencio e inmediatamente se escuchan 3 disparos. Ingresa la policía y el ejército, se encuentra con el cadáver del empresario italiano que presentaba un tiro en la cabeza y 2 tiros en el pecho. Lo raro de esta situación es que el anillo que cercaba toda la casa donde se encontraban los captores de Salustro y el malogrado empresario, de alguna manera se abrió y por la parte trasera de la casa pudieron escapar los captores. Eso es uno de los grandes misterios por qué sucedió esto. Una de las cuestiones que plantea la RACI es que a la dictadura militar de Lanuse no le cayó para nada bien que el número 1 de la Fiat, que había llegado desde Italia, negocie personalmente con el líder guerrillero Santuccio la liberación. Así que eso queda dentro de los grandes misterios de esta época, la época de plomo, de los años duros, que fue previo a la última dictadura militar. El asesinato de Salustro tuvo repercusiones internacionales. El mismísimo Papa de ese momento pidió en una homilía en la Plaza San Pedro por la liberación del empresario italiano e inclusive el gobierno italiano también había intervenido. Finalmente, como dijimos, el empresario es asesinado, los objetivos militares y políticos de la organización guerrillera no se cumplieron porque habían pedido, por ejemplo, una X cantidad de dinero por su liberación, más la liberación de distintos presos políticos de esta organización. Recordamos que en aquellos momentos, tanto Ler como Montoneros, los rescates los medían en millones de dólares, pero finalmente no se cumplió el objetivo. Queremos recordar en Argentinos sin Domesticar esta etapa también de la historia, que merece ser revisada, que es necesario analizarla y que nos va a permitir cumplir con ese concepto que hay de la historia, que es conocer el pasado para comprender nuestro presente y evitar que se cometan los mismos errores en el futuro. Bien, de esta manera terminamos esta columna y como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Gracias, Beto.